el tema de inmigración y obviamente tenerlo a él de primera mano pues es muy importante para nosotros. Les voy a contar un poquito quién es César y qué ha hecho para que ustedes sepan por qué quisimos hacer esta reunión especial e invitarlos a todos ustedes. César es miembro activo del Consejo Regulatorio para Consultores en Inmigración de Canadá, el ICCRC. Este es el organismo designado por el gobierno canadiense para regular y certificar a los consultores de inmigración. Eso tal vez es lo más importante por lo cual nos quisimos reunir con ustedes hoy, porque obviamente hay mucha información en el ambiente, hay muchas cosas que ustedes han oído, hay gente que ustedes conocen que está en Canadá, que está viviendo, que está estudiando, que ha hecho sus procesos de inmigración, pero también hay muchas mentiras en el ambiente. Entonces, por eso quisimos invitar a César, que es parte de, como les dije, del Consejo Regulatorio para Consultores en Inmigración de Canadá y está registrado y regulado a través del gobierno canadiense. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que César es una de las pocas personas que tiene la autorización del gobierno canadiense para dar este tipo de información y la asesoría en temas de inmigración. Entonces, eso para que ustedes lo sepan. Cuando uno busca información de alguna compañía, uno siempre dice, bueno, ¿quién me certifica que esta compañía sí, o quién me dice que esta compañía lo que me está diciendo es verdad? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. César también es intérprete certificado por el Ontario Ministry of Citizenship and Immigration Canada. Asimismo es comisionado para juramentos, llamado notario, digamos aquí en Colombia. Es egresado con honores de la Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en Colombia, donde obtuvo su título como administrador de empresas, con una especialización en logística internacional y un diplomado en leyes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A su llegada a Canadá obtuvo un título en leyes otorgado por el Seneca College, título que le permite practicar la ley de inmigración en Canadá. Desde su llegada a Canadá, César ha combinado su amplia experiencia de negocios y su formación en el campo legal y los ha puesto al servicio de reconocidas firmas legales enfocadas en la prestación de servicios migratorios. César ha sido también reconocido por una comunidad hispana por el trabajo honesto y profesional en la asistencia al nuevo inmigrante. Y actualmente se desempeña como consultor para la firma Alternativa Canadá, firma reconocida globalmente por su experiencia en procesos migratorios para Canadá y que tiene una alianza estratégica con Stadin Now. Entonces, creo que ya quedó bastante introducido el doctor César Tarazona, quien nos va a estar explicando entonces ahorita más adelante, después de que hagamos una pequeña introducción de estudios sobre todo el tema de inmigración y sobre todo también sobre las nuevas regulaciones que el gobierno canadiense ha determinado en este año. Obviamente vamos a hacer una vista muy general del tema, ya luego si ustedes quieren hacer sus consultas de manera particular y todo, pues ya les diremos cómo las pueden hacer, pero es muy importante cuando uno se está involucrando en una aventura nueva como esta, que es ir a estudiar a Canadá o inmigrar a Canadá, pues conocer el marco general de las leyes y las disposiciones del gobierno canadiense. Y qué mejor que conocerlas de una persona que está autorizada por el gobierno. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito primero de por qué Canadá. Nosotros hicimos una pequeña encuesta para saber más o menos qué era lo que ustedes querían de pronto conocer y encontramos en eso que la mayoría de nuestros estudiantes están entre un nivel intermedio en adelante de inglés. Por supuesto, muchos de ustedes necesitan algún refuerzo en el idioma, otros de ustedes no lo necesitan, pero este es, digamos, uno de los campos que más nos atañe en nuestra labor como consultores de educación. También un poquito de cuáles eran los temas que querían que se trataran en esta reunión, entonces el sistema educativo, las clases de visas que hay, las posibilidades de trabajo y las clases de visas de inmigrante. Y esos básicamente son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Canadá, como todos saben, pues es un país muy grande en el que cabe Colombia más aproximadamente entre 7 y 8 veces y está dividido por estados o por provincias, como lo llaman en Canadá. En esta reunión vamos a hablar de todo lo que nos atañe a la parte federal de Canadá, excluyendo la provincia de Quebec. ¿Por qué vamos a excluir la provincia de Quebec? Porque la provincia de Quebec tiene una reglamentación totalmente distinta para todos los temas migratorios. Entonces, para que tengamos claridad que todo lo que se hable en el día de hoy va a tener en cuenta todos los estados, a excepción del estado de Quebec. Todos sabemos que Canadá es un país con unos indicadores de vida muy altos y esos son los indicadores más recientes de la Organización Económica de Desarrollo,
donde ustedes se dan cuenta que ellos comparan con distintos países y se determina la calidad de vida basados en distintos factores. ¿Qué determina la calidad de vida? El factor de vivienda, el factor de ingresos, el factor obviamente de comunidad, de educación, el factor también de medio ambiente, el factor cívico, la salud, la satisfacción de los habitantes, la seguridad y obviamente también las oportunidades de trabajo. Esos son, digamos, los elementos que la Organización de Desarrollo Internacional determina como los factores principales, no son los únicos claramente, de calidad de vida. Y si nos damos cuenta, ellos lo determinan de una manera muy gráfica, a través de estas pequeñas como margaritas, como florecitas. Este es el único referente que tenemos en este momento de América Latina. Colombia está haciendo lobby, seguramente ustedes vieron en las noticias hace unos meses, para ingresar a estos tipos de indicadores, pero Colombia ni ningún otro país latinoamericano distinto a Brasil está incluido dentro de estos indicadores. Esta es la margarita de Brasil y esta es la margarita de Canadá. Obviamente a simple vista, para una lógica muy básica, podemos ver que definitivamente esta está más pareja y sobre todo más nutridita. ¿Por qué? Porque obviamente Canadá es muy fuerte en la mayoría de los indicadores. Y ya ustedes pueden curiosearlo luego con detenimiento y entrar a la página de la organización y ver cómo, por ejemplo, Canadá en el tema de vivienda tiene una puntuación de 7.8. Quiere decir que la mayoría de los habitantes canadienses tienen acceso a vivienda y a vivienda propia. Sobre 10 son estas calificaciones. Los ingresos están en un porcentaje de 5.9, el empleo está en un porcentaje de 7.7. La comunidad, es decir, lo que la gente aporta a sus comunidades y el trabajo solidario que se hace, es también un indicador muy fuerte de desarrollo y está en 8.4. Con lo cual podemos definitivamente concluir y ver dentro de los indicadores, el indicador de educación está en 7.6%. Acordémonos que no es el nivel de educación, sino el acceso que tiene la población general del país al sistema educativo. O sea, el 7.8 sobre 10 es altísimo, altísimo, altísimo. Nuestro país quiere entrar a estos indicadores, pero yo creo que fue un poquito para llorar, porque nuestros indicadores, sobre todo en educación, desafortunadamente, todavía nos falta muchísima cobertura. En las grandes ciudades no tanto, gracias a Dios, pero lo que son las ciudades pequeñas y los pequeños municipios, obviamente todavía les falta muchísimo y todavía hay muchos niños en Colombia que no tienen acceso a la educación. En medio ambiente también es uno de los países líderes, 8.4, no solamente en el cuidado de los recursos naturales, que es bien importante, sino también en el manejo de los desechos. Canadá es uno de los países que tiene más productos en la escala del reciclaje. Ya se recicla en Canadá hasta el Tetra Pak, que el Tetra Pak es uno de los productos más difíciles de los procesos de reciclamiento porque tiene muchas capas de distintos productos. Entonces eso es bien interesante. El compromiso cívico, es decir, que tanto la gente respeta a sus vecinos y tiene la posibilidad obviamente de acceder a también beneficios de su comunidad, está en un 6.1%. La salud está en un 9.2%. O sea, es casi que el 90 y pico % de la población canadiense tiene acceso al servicio de salud. Este es otro de los indicadores en los que nosotros estamos también un poco débiles en Colombia. La satisfacción, y no es solamente el nivel de felicidad, porque los colombianos, a pesar de que a veces estamos fregados, somos muy felices. Y siempre salen las encuestas que los colombianos somos uno de los países más felices del mundo, pero porque somos luchadores. Otra cosa es el nivel de satisfacción con su país y obviamente el nivel de satisfacción con la calidad de vida, que es totalmente distinto al nivel de felicidad. Más que nosotros nos gozamos hasta la movida de un catre, que eso es una ventaja grande. Y luego está el tema de seguridad, que también muchos de los que están aquí han pensado mucho en su futuro y han pensado mucho en el tema de seguridad, y eso desafortunadamente a muchos los ha llevado a tomar la decisión de obviamente buscar otras opciones. Canadá está en un indicador en este momento del 9.7% a nivel de seguridad. 9.7 sobre 10. Sí, ya dije que son sobre 10, lo cual es interesantísimo porque obviamente, y como yo le digo a todos los estudiantes, no es que los canadienses todos sean ángeles y todos tengan alitas y aureolas y entonces todos son buenos. Obviamente uno tiene que tener prendidas sus alarmas siempre, pero el nivel de seguridad sí obviamente dista mucho a veces de nuestra realidad. O sea, en Canadá si se te pierde algo tienes
un 9.7 de posibilidades que te aparezca. Aquí tienes un 0.0000100% de posibilidades que te aparezca, si se te llegó a perder obviamente en un lugar público. Entonces, esos indicadores son bien interesantes porque obviamente esos indicadores no solamente los han llevado a muchos de ustedes a tomar la decisión de viajar a un país como Canadá, y eso es bueno recordarlo, sino que también los han llevado obviamente a tomar la decisión de por qué estudiar. Claramente hay muchas otras razones interesantes además de los indicadores, como por ejemplo la diversidad cultural, la posibilidad de interactuar con personas de todas partes del mundo, porque ustedes saben que Canadá es un país que se ha hecho a base de inmigrantes, donde hay personas que han llegado de todas las regiones y obviamente eso ha generado también mucho respeto. Carreras alternativas, opciones de programas de estudio totalmente distintos a la opción que tenemos nosotros en Colombia. Todavía seguimos nosotros mucho en la etapa de las carreras tradicionales y de los programas, digamos, de mucha trayectoria. En Canadá encuentran muchísimas carreras alternativas, principalmente, obvio, en las áreas de la tecnología, pero también es impresionante la cantidad de opciones alternativas en las áreas como las artes, el diseño, la música, los medios de comunicación, pues ni qué decir, las ciencias de la salud. Entonces eso es bien interesante porque aquí a veces el abanico de oportunidades se queda corto para algunos estudiantes que tienen metas mucho más altas o que tienen sueños de cosas que definitivamente en nuestro país puede que se puedan estudiar, pero no tienen el mismo desarrollo laboral que tienen en estos países. Títulos con reconocimiento internacional, eso es bien interesante. En estos días estaba viendo los resultados de las pruebas PISA, que todavía hemos mejorado, pero todavía seguimos un poquito abajo, y esto es algo en lo que el gobierno canadiense se ha empeñado muchísimo, en lograr que sus programas no solamente estén diseñados para el mercado canadiense, sino que sean títulos con los cuales los estudiantes luego tengan la posibilidad de ejercer, si así lo desean y si tienen la oportunidad, obviamente en otros países. Adicionalmente porque Canadá también se ha vuelto una potencia en asesorías. Entonces Canadá hace muchísimas asesorías en el tema agrícola, muchísimas asesorías en el tema tecnológico, muchísimas asesorías en el tema de educación. ¿Y qué está haciendo? Pues obviamente profesionalizar a esos nuevos jóvenes y a esta nueva generación para que sean esas personas las que puedan luego retornar a sus países o a sus continentes y ayudar y apoyar en esos procesos de asesorías. Comunidades seguras, tolerantes y saludables. Esto también es bien interesante porque el hecho de que sea un país multiculturalidad con una diversidad grandísima ha hecho que el canadiense sea muy respetuoso de las diferencias. No quiere decir, vuelvo y repito, que todos sean ángeles y por ahí no haya algún atravesado que no le gusten obviamente los inmigrantes, pero eso pasa en todas partes del mundo. Pero en general, en este momento la generación actual de jóvenes, es decir, más o menos la generación de ustedes jóvenes que están acá, tiene por lo menos a uno de sus dos padres nacido fuera de Canadá. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que sea difícil discriminar a los demás, porque si uno de mis papás nació fuera de Canadá y vino a Canadá como nuevo inmigrante, ¿qué derecho tengo yo a juzgar a otra persona? Y eso genera obviamente comunidades muy tolerantes y muy saludables. Costos económicos y asequibles, pues ahora vamos a ver un poquito los costos de educación en Canadá, pero sin lugar a dudas el tema del valor del dólar canadiense y en este momento con la diferencia tan grande que hay en relación con el dólar americano, pues facilita que nos rindan un poquito más los pesitos, que es importante. Oportunidades de inmigrar a Canadá, que ahora las va a mencionar todas César, y obviamente la posibilidad de adquirir experiencia laboral canadiense, que también la vamos a hablar ahorita más a continuación. Una breve mirada sobre el sistema educativo canadiense también para que ustedes lo entiendan. El sistema educativo canadiense es un sistema que está básicamente, ¿cuál es la palabra contraria a centralizado? Descentralizado, exactamente. Eso, descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada provincia es responsable de su sistema educativo, lo cual no quiere decir que no haya unas políticas nacionales, obviamente, que involucren todo el desarrollo del país en términos de educación, pero cada provincia es responsable de su sistema educativo y de sus presupuestos para educación. Y eso hace obviamente que también haya una repartición mucho más adecuada de los recursos en términos de educación. La mayoría de las provincias, a excepción de estas tres provincias que son Prince Edward Island, Nova Scotia y New Brunswick,
la mayoría de las provincias tienen un sistema educativo similar, que básicamente, ay, se me trabó, ¿qué pasa? ¿Se trabó? ¿Por devolverme? No. No. Ya. Listo. Entonces, el sistema educativo de la mayoría de las provincias, a excepción de obviamente Quebec, las provincias que les mencioné, y Nova Scotia, es un sistema educativo que está organizado casi que en el mismo orden. Se empieza con el pre-elementary, que es lo que nosotros llamaríamos o lo equivalente a un kindergarten, ¿ok? Y los estudiantes de kindergarten entran a la edad de los 5 años. Antes de los 5 años, obviamente están los daycares y las guarderías, pero no está el estudiante en un sistema educativo, digamos, formal. Y por supuesto, antes del pre-elementary, todo es privado. Entonces, por ejemplo, si uno está pensando tener bebés o ya tiene hijos, es importantísimo, importantísimo pensar muy bien en el momento adecuado, porque toda la educación previa a eso es privada. Quiere decir que si yo tengo que pagarle un daycare center, tiene que salir de mi bolsillo. Si yo tengo que pagarle una niñera que lo cuide, tiene que salir de mi bolsillo. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Obviamente, también hay una ventaja muy grande, y es que la licencia de maternidad en Canadá es de un año completo. Es uno de los países con licencia de maternidad más largas, en la cual no te van a pagar el año completo, te pagan casi todo el año, pero te guardan tu puesto por un año completo. Y es absolutamente obligación del empleador guardarle el puesto a la mamá por el año completo. Y también tiene una licencia del papá, no igual de grande, obviamente que no, pero sí también la tiene. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta de los 5 primeros años de los niños, que obviamente es el daycare center, o la niñera, o lo que sea, o la mamá, o el vecino, o bueno, quien sea, pero tiene también algunas ventajas, y eso es importante. Luego ya empieza entonces el kindergarten, que empieza más o menos a los 5 años, y luego empieza el elementary school y el secondary school. El elementary school y el secondary school, el elementary school en la mayoría de las provincias va desde grado primero hasta grado octavo. No en todas, pero en la mayoría de las provincias. Y el high school son solamente los últimos 4 grados, que son noveno, décimo, 11 y 12, porque Canadá tiene grado 12. Antes algunas provincias tenían hasta grado 13, todavía algunas poquitas provincias tienen hasta grado 13 o tienen otro sistema distinto, pero ya casi todas han venido siendo reguladas en un máximo de grado 12. Estas dos instituciones, tanto el elementary school como el secondary school, son instituciones totalmente aparte. Allá casi no existen colegios que vayan como acá, que uno va, no sé, a cualquier colegio, al Emilio Valenzuela, y hay niños de kinder hasta niños de grado 11, no. En Canadá el elementary school van de primero a octavo y es un edificio aparte, una administración aparte, un colegio aparte, y luego están los high schools que van noveno, décimo, 11 y 12. Con lo cual también son instituciones especializadas dependiendo de la edad de cada uno de los alumnos. Una vez los estudiantes terminan su high school, que lo terminan en grado 12, los estudiantes canadienses tienen una opción que no tenemos nosotros. Solamente se las menciono para que lo sepan, pero esta no es una opción para estudiantes internacionales, que es la posibilidad de ser aprendices. Un estudiante sale de high school y dice: yo quiero ser carpintero. No quiero entrar a la universidad, no quiero estudiar, quiero ser carpintero. Quiero ser plomero, quiero ser albañil. Es una opción y ganan súper bien. Entonces ellos pueden ser aprendices y eso está regulado también por el gobierno, porque además de que tienen un cierto nivel de instrucción académico, también están, digamos, afiliados a una persona que ejerce la profesión. Entonces tienen que tener un mentor, un plomero que es su mentor y que le va a enseñar el oficio. Pero esa opción obviamente no está disponible para los estudiantes internacionales. Para nosotros está disponible, ¿qué? Está disponible el siguiente paso, que tiene 2 alternativas y que están exactamente en el mismo nivel, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque esto es algo que es difícil imaginárnoslo para nosotros los colombianos, porque en Colombia no existe. En Colombia existen instituciones técnicas, no de tan buen nivel, digamos que la única que trata de hacer la tarea de alguna manera es el SENA, pero obviamente tiene muchas limitaciones, ¿cierto? Y luego existen otro tipo de academias, como por decir la Academia Paciolo o la Academia Triángulo, ¿sí? Pero son instituciones
muy poco reguladas, privadas en su gran mayoría y obviamente no de muy buen nivel académico. Y luego la única otra opción es las universidades, ¿verdad? En Canadá hay dos alternativas en este mismo nivel, que son las universidades y los colleges, ¿ok? Los colleges son una institución muy interesante porque son instituciones del gobierno canadiense, en un 95% son públicas, es decir, que reciben fondos del gobierno canadiense. ¿Por qué surgieron los colleges? ¿Y por qué están al mismo nivel de las universidades? Porque a veces como nosotros no tenemos en nuestra cabeza, en nuestro orden mental colombiano educativo, la existencia de algo similar a los colleges, tendemos a pensar que son de menor nivel. Y esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? En los años 60, o sea, hace un tiempito, los empresarios canadienses se empezaron a quejar ante el gobierno canadiense porque estaban recibiendo estudiantes universitarios con muchos años de preparación, muy teóricos y con muy poca preparación para el mercado laboral. ¿Qué pasaba con eso? Sucedía que entonces los empleadores tenían que invertir muchísimo dinero para entrenar a esos estudiantes que estaban saliendo de las universidades y para que obviamente llegara un momento en que aprendieran lo que tenían que hacer, o digamos por decirlo así, el oficio, y obviamente pudieran empezar a ser productivos para la organización. Lo cual hacía que obviamente para los empresarios fuera muy oneroso contratar estudiantes de universidad. Entonces, se reunió el gobierno, se reunieron los empresarios, se reunieron los educadores y decidieron crear la oportunidad de los colleges en Canadá. ¿Qué son los colleges? Los colleges son instituciones de educación superior posterior al bachillerato, posterior al high school, donde los estudiantes pueden desarrollar carreras técnicas o carreras profesionales, pero que son estudiantes que salen muy preparados para el mercado laboral, porque la política de los colleges es enseñarle a los estudiantes la carrera cual sea la que estén estudiando para que salgan directamente al mercado laboral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay programas que se pueden estudiar en los colleges y hay programas que no se pueden estudiar en los colleges, porque hay otro tipo de programas que requieren más años de profesionalización o más profundidad en el conocimiento. Entonces, si por ejemplo yo quiero ser médico, yo no puedo ser médico de un college, porque yo tengo que estudiar mucha teoría para poder ser capaz, obviamente, de atender a un paciente y no matarlo, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que entonces un college es menos bueno? Claramente no, porque yo puedo ser paramédico de un college, o puedo ser enfermero de un college o enfermera, ¿correcto? Yo puedo ser abogado de un college, no puedo ser abogado de un college, porque hay que estudiar muchos años y aprender muchas leyes para poder defender o llevar un caso de manera obviamente profesional y adecuada. Entonces es importante tener en cuenta, porque entonces uno dice, no, entonces es que las carreras fáciles son las que se estudian en los colleges. Tampoco es cierto, porque yo puedo estudiar Biomechanical Engineering Technology en un college, que es una tecnología en ingeniería biomédica. Eso de fácil no tiene ni el nombre, ¿cierto? Pero simplemente tiene una profesionalización en un área técnica que es muy importante para que luego, obviamente, se pueda invertir todo eso en conocimientos y también en investigación. Entonces, simplemente hay que tener muy en cuenta que este tipo de instituciones son muy interesantes porque le ofrecen a los estudiantes la posibilidad de hacer programas de 2 años, que son los diplomas, y son lo que podríamos nosotros, digamos, hacer equivalente a un programa técnico. O podemos hacer programas de 3 años, que son Advanced Diploma, que sería un programa semiprofesional. O se pueden hacer programas de 4 años, que son los Bachelor, que son programas profesionales equivalentes a un Bachelor de una universidad, pero en un área muy específica. O puedo hacer Postgraduate Diplomas, que son especializaciones de 1 año, y que también son muy valiosas porque para aquellas personas que ya son profesionales en Colombia y que lo que quieren es de pronto hacer un estudio que me genere una equivalencia de mi título o que me dé simplemente otra alternativa para poder ejercer mi profesión con otra rama distinta o con otra alternativa interesante,
o simplemente estoy buscando un camino para inmigrar también, pero a través de los estudios, también estos postgraduate certificates son muy interesantes. ¿Qué no tienen los colleges? Los colleges no tienen maestrías, los colleges no tienen doctorados, porque por su naturaleza de ser muy prácticos, obviamente tampoco desarrollan investigación. Sí desarrollan proyectos, y desarrollan muchos proyectos para muchas compañías, en muchas áreas de tecnología, de comunicaciones, en el área de negocios, en las áreas de mercadeo, en las áreas de las artes aplicadas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar diseño de juegos de video, eso no lo puedo estudiar en una universidad, lo tengo que estudiar en un college, porque es una habilidad supremamente técnica en la que yo voy a requerir una serie de destrezas específicas en una serie de programas de computación para poder aprender a hacer diseño de juegos de video. Entonces, simplemente esto para explicarles que las instituciones que ofrecen este tipo de estudios son instituciones igualmente válidas a una universidad, simplemente que están especializadas en ciertas áreas y tienen algo bien interesante y tal vez lo más importante, y esa es una de las razones por las cuales nosotros también somos unos promotores ávidos del tema de los colleges. Tienen un nivel de empleabilidad del 80%. El 80% de los estudiantes que se gradúan de un college, en los siguientes 6 meses a su graduación, están ejerciendo su profesión. No les digo los niveles de nuestras universidades porque nos sentamos todos aquí a llorar. Obviamente no es culpa solamente de nuestras universidades. Nuestras universidades son muy buenas, tienen excelentes profesores, tienen muy buenos programas. Sería bueno que involucraran más a la gente de la empresa para que fueran más reales en términos de suspenso. También es problema de nuestra economía, que nuestra economía tiene procesos difíciles de, ¿cómo se llama? De restitución generacional, algo así. O sea, la gente se demora en jubilarse, entonces no abre nuevos campos, no generamos nueva industria, entonces se genera un círculo vicioso, sale la gente joven de las universidades y no encuentra oportunidades laborales. Entonces, eso es importantísimo también con respecto a los colleges. Luego, obviamente, están las maestrías y los doctorados, y estos sí son obviamente exclusivos de las universidades. Lo otro bien interesante es que si ustedes se dan cuenta, esto tiene flechitas para todos los lados, porque obviamente estos programas se intercomunican de maneras muy interesantes. Entonces hay muchos estudiantes que, por ejemplo, deciden empezar en un college y deciden empezar en un programa de 2 años, sacan su diploma técnico, luego hacen sus procesos de inmigración, que César nos los va a explicar más adelante, y luego continúan en una universidad y luego continúan en una maestría. No quiere decir que entonces, no, mijito, pero es que usted que se va a ir a hacer 2 años allá, si luego usted se me empereza y no sigue estudiando. No, es un camino, es un proceso y es una manera de hacer también el tema escalonadamente, que no necesariamente quiere decir, como diría un papá, no, mi hijo, es que usted que se me va a quedar con un título técnico. Pues si se gana $120,000 al año, a mí no me importaría mucho, pero de pronto a algún papá sí le interesa mucho que obviamente pueda seguir con su título profesional y es obviamente muy válido. Bueno, esto es interesante porque más o menos cuánto vale entonces estudiar, cuáles son los promedios, digamos, de los costos de estudios en Canadá. Más o menos estudiar en un elementary school o en un high school de kinder a grado 12 tiene un promedio para un estudiante internacional de unos $14,000 de matrícula, más unos costos de manutención, más un seguro médico, más unos libros, para un total anual como estudiante internacional de $24,000. Si uno se fuera como estudiante internacional a hacer obviamente un año completo de educación en un colegio. Súper importante, ya en el momento que ustedes sean nuevamente residentes, si es que llegan a hacerlo y si es que ese es su objetivo, obviamente ustedes van a tener esta parte de la educación gratuita. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Cuando uno paga impuestos, tiene derecho a educación gratuita en Canadá, obviamente. Programas de idiomas, pues los programas de idiomas van a variar muchísimo dependiendo de la duración del programa y dependiendo de la